Buenos días, queridos alumnos, les saluda su profesor Tomás Jaramillo del área de matemática. El día de hoy vamos a resolver la ficha del día de ayer. El tema de hoy: resolvemos situaciones en las que organizamos e interpretamos información. Se presentaron dos situaciones problemáticas. La primera de ellas era la siguiente, dice: actividades preferidas. Durante este tiempo de aislamiento social, Mario ha estado comunicado con sus amigos a través del WhatsApp. Él se propone averiguar cuáles han sido sus actividades favoritas para compartir el tiempo con la familia. Mario aplicó una encuesta virtual a 100 de sus contactos elegidos aleatoriamente. Luego de procesar los resultados, obtuvo la siguiente tabla de distribución de frecuencias, la que ustedes ven aquí en la imagen. Y a partir de esta información me piden que yo responda a las preguntas 1, 2, 3 y 4. Entonces empezamos con la pregunta 1. Dice: presenta los resultados mediante un gráfico de barras y un gráfico circular. Entonces, la información que yo tenía en esa tabla la tengo que convertir ahora en un gráfico de barras y en un gráfico circular. Empezamos con el gráfico de barras. En el eje horizontal vamos a poner los tipos de actividades presentadas en la tabla. Como se veía en la tabla, hay 6 actividades. Estas son las actividades, aquí hay 6. Y estas 6 actividades las voy a poner en el eje horizontal. Entonces quedaría de esta manera, así. En el eje horizontal aquí están las 6 actividades. Luego, en el eje vertical vamos a representar las frecuencias. En este caso, la escala comenzará de 0 y va a ir de 5 en 5 hasta alcanzar el valor máximo de las frecuencias. Ahí está nuestro eje vertical y nuestras frecuencias que van de 5 en 5. Muy bien, el siguiente paso sería simplemente dibujar las barras que representan a cada actividad. Por ejemplo, la barra que corresponde a jugar con juegos de mesa debe llegar hasta el número 22. ¿Por qué hasta el número 22? Porque en la tabla son 22 personas las que juegan con juegos de mesa, valga la redundancia. Entonces, tendríamos así. Nuestras barritas 22, la otra es hasta el 5 y así sucesivamente cada una de ellas, de acuerdo a la información que yo he visualizado en mi tablita. Si son 22 los que tienen juegos de mesa o practican juegos de mesa, la barrita tiene que ir hasta el 22. Si son solamente 5 los que tocan guitarra, la barrita debería ir hasta el número 5 y así para cada una de estas actividades. Entonces queda ahí ya nuestro gráfico de barras. Es importante que las barras tengan el mismo ancho, no deben pegarse unas de otras. Aquí, como ven, las barras tienen que estar separadas al mismo espacio y deben tener el mismo ancho cada una. No puede ser que una barra sea muy ancha y la otra sea súper delgada. Si lo han hecho así o está dibujado así, tienen que corregirlo, porque tienen que tener el mismo ancho y la misma separación. Pasamos con la siguiente, con construir el gráfico circular. Tenemos ahí nuestra tabla de frecuencias, pero para el gráfico circular necesitamos una información adicional. Necesitamos saber los porcentajes. Entonces vamos a hallar los porcentajes. Para hallar los porcentajes, primero tengo que hallar la frecuencia relativa. ¿Cómo se halla la frecuencia relativa? Lo recordamos. La frecuencia relativa se halla dividiendo la frecuencia de cada actividad entre el número total de datos. O sea, divido 22 entre 100, 5 entre 100, 16 entre 100. Y así para cada uno de ellos lo tengo que dividir entre 100. Recuerden que se divide la frecuencia entre el total y no al revés, porque muchos se equivocan en esto. Muchos dividen el total, que es 100, entre la frecuencia y les sale un resultado totalmente distinto. Tiene que ser la frecuencia entre el total. Pero no se puede dividir, profe. Por supuesto que se puede dividir. 22 entre 100 sí se puede dividir. 5 entre 100 también se puede dividir. Entonces, por ejemplo, aquí tengo 22 entre 100. ¿Cuánto me da? 0,22. Este sería el valor de la frecuencia relativa. Ese valor va a ir aquí al costado. Lo mismo haría con cada uno de estos. Quedaría entonces así. Mis frecuencias relativas quedarían de esta manera. Recuerden que la suma total debe darme 1. Me falta el porcentaje. Entonces, como ya tengo la frecuencia relativa, hallar el porcentaje es sumamente sencillo. Simplemente voy a multiplicarle por 100%. Por ejemplo, 0,22 lo multiplico por 100% y me da 22%. Recuerden, como son dos ceritos, la coma corre dos ceritos a la derecha y se daría simplemente 22. Entonces aquí iría 22%. Lo mismo haría para los demás, simplemente debo multiplicarles por 100%. Lo que quedaría de esta manera: 22%, 5%, 16%, 19%, 30% y 8% respectivamente.
la suma de todas las frecuencias relativas me da siempre el 100%. Entonces, con esa información ya va a ser más fácil poder construir mi gráfico circular. Aquí tengo la tablita que he hecho hace un rato. Y hacemos lo siguiente. Vamos a utilizar la regla de 3 simples. Vamos a determinar el ángulo de cada sector para poder hacer nuestro gráfico circular. Empezamos con 22%. 360 grados, que es el total, una vuelta completa de un círculo, una vuelta completa tiene 360 grados, equivale en porcentaje al 100%, porque el total en porcentaje es el 100%. Yo quiero saber cuántos grados serán estos 22%. Entonces, como no sé, le pongo X. X debe ser equivalente al 22%, X grados. Entonces, aplico regla de 3 simple. 360 por 22 entre 100. Lo que me daría como resultado 79,2 grados. Porque aquí el porcentaje de arriba con el porcentaje de abajo se eliminan. Multiplico y divido y me queda 79,2 grados. Entonces lo redondeo para no utilizar decimales. Me quedaría como 79 grados. 79 grados será el sector que corresponde a 22% de las personas que prefieren jugar juegos de mesa. Entonces tengo que utilizar mi transportador y con mi transportador voy a dibujar un ángulo de 79 grados. Primero dibujo el círculo y después desde la parte central dibujo el sector que tendría como ángulo 79 grados. Entonces si yo hago esta operación de regla de 3 simple para todos los de aquí, voy a tener los ángulos de todas las actividades. Quedaría así. 79 grados, 18 grados, 58, 68, 108 y 29 grados. La suma de todos los ángulos me da 360 porque una vuelta completa es 360 grados. Recuerda, cuando el ángulo es un número decimal, puedes redondearlo al número entero más próximo. Entonces, con el compás o con un objeto circular trazamos la circunferencia y con el transportador sí es importante que podamos medir los ángulos. Entonces esta tablita aquí lo tenemos que convertir en gráfico y quedaría de la siguiente manera. 79 grados sería el primero, 18 grados aquí el segundo, 58 grados el tercero, 68 grados el cuarto, 108 grados el quinto y 29 grados el sexto. Así quedaría mi gráfico circular. Entonces solo necesitamos asignar a cada sector con un color diferente y colocamos el porcentaje en cada uno. Entonces nuestro gráfico circular quedaría de esta manera. Con cada uno con un color distinto y cada uno indicando su porcentaje. Pero todavía no es entendible. Para ello tenemos que indicar el título de cada sector en una leyenda. Así. Entonces ahora sí se puede entender. Diría el 22% juega juegos de mesa. El 5% toca guitarra. El 16% lee un libro. El 19% cocina. El 30% mira películas. Y el 8% cuida el jardín. Ahora sí, este gráfico circular estaría completo. Pasamos a la siguiente pregunta, pregunta 2. ¿Qué porcentaje de amigos no tienen como actividad favorita tocar guitarra ni leer un libro? Entonces, me dicen qué porcentaje de amigos no tienen como actividad favorita tocar guitarra ni leer un libro. Primero, ¿cuántos tocan guitarra? El 5%. ¿Cuántos leen un libro? El 16%. En total, ellos dos, ¿cuánto me hacen? Me hacen 21%. Bueno, para saber cuántos son los que no tienen como actividad favorita tocar guitarra ni leer un libro, hago la siguiente operación. Simplemente voy a hallar la diferencia del total. Como el total es 100% y los que tocan guitarra y leen un libro son 21%, hago la diferencia. 100 menos 21 me daría 79%. Lo que significaría que ese restante serían las personas que no prefieren tocar guitarra ni leer un libro. Sería el 79%. Pero por ahí yo sé que hay algún alumno que lo ha hecho de una forma diferente. Profe, yo de repente hice así, sumé 22 más 19 más 30 más 8 y me salió 79. Por supuesto, es otra forma de hacerlo. Si lo hicieron así, también está correcto, no hay ningún problema. Pasamos a la pregunta 3. ¿Cuál es la actividad más practicada por los alumnos de Mario? ¿Y cuál es el porcentaje que nos lo indica? Bueno, vamos a ver, ¿cuál es la actividad más practicada por los amigos de Mario?
Entonces vemos aquí los porcentajes de cada una de las actividades y tendríamos que buscar simplemente la mayor de ellas. Entonces claramente aquí mirar películas tiene un 30% que está por encima de los demás porcentajes. Entonces diríamos que la actividad más practicada por los amigos de Mario es mirar películas, que está preferida por el 30% de los encuestados. Esa es la respuesta. Y vamos a la pregunta 4. ¿Cuál es la actividad menos practicada por los amigos de Mario? ¿Y cuál es el porcentaje que nos lo indica? Es igualito que en la pregunta anterior, solamente que aquí vamos a ver el número menor. En nuestra tabla ubicamos que tocar guitarra tiene solo el 5%, a diferencia de los demás que tienen un porcentaje mayor. Por lo tanto, la actividad menos practicada por los amigos de Mario es tocar guitarra, y el porcentaje que nos indica ello es el 5%. Bueno, vamos con la situación número 2. Dice, el menú. En la misma encuesta, Mario averigua sobre el menú que preparan con mayor frecuencia. En la siguiente tabla de distribución de frecuencias se muestran algunos resultados de la encuesta. Aquí está la tablita y a partir de esta situación vamos a responder las preguntas 5 y 6. Entonces vamos a responder las preguntas 5 y 6. Vamos a ver qué nos presenta la pregunta número 5. Vamos por aquí. Pregunta 5 dice: completa los datos de la tabla y determina cuántas personas indicaron que consumen ensalada frecuentemente. Para completar los datos de la tabla, vamos a tomar el dato de la frecuencia relativa, vamos a encontrar su equivalente en porcentaje y en la frecuencia absoluta. Tenemos ahí la tablita, falta completar los datos, pero vamos a hacer lo siguiente. De la frecuencia relativa que tengo aquí, voy a calcular la frecuencia relativa porcentual. ¿Cómo se hallaba? Se multiplica por 100%. 0,1 por 100% me daría 10%. Entonces, ahí iría 10%. Ahora, ¿cómo completo este dato de aquí? Bueno, digo lo siguiente. Si estofados son el 10% y el total son 100 personas, entonces el 10% de 100, ¿cuánto es? Es 10. Entonces aquí necesariamente debe ir el número 10. Ahora, yo quiero saber de ensaladas, porque la pregunta es por las ensaladas y aquí está vacío todavía. Entonces razono de la siguiente manera. Digo, como la suma de las frecuencias me debe dar 100, aquí tengo 30, aquí tengo 10 y aquí tengo 12, necesariamente este valor tiene que ser 48 para que la suma me dé 100. Entonces, la respuesta sería, ¿cuántas personas indicaron que consumen ensaladas frecuentemente? La respuesta sería 48. 48 personas. Bueno, vamos a terminar de completar esa tablita para poder hacer la siguiente pregunta. Las frecuencias relativas se obtienen de la división, como ya se dijo, de cada frecuencia absoluta entre el total, que en este caso es 100. Entonces, por ejemplo, como ya tenía todos estos datos completos, vamos a calcular la frecuencia relativa. Entonces digo, 30 entre 100 me da 0,3. Por eso acá va 0,3. Lo mismo haría para los siguientes. Para los porcentuales, este valor de aquí lo multiplico por 100% y me va a dar el 30%. Entonces quedaría así. 48 entre 100 me da 0,48, 10 entre 100 0,1, 12 entre 100 0,12, multiplicado por 100% me dan sus respectivos porcentajes. Ahí ya tengo completa mi tabla. Entonces, la pregunta anterior era sobre las ensaladas. Ahí están las 48 personas que consumen ensaladas, que ya lo respondimos. Y con esta información de la tabla completa pasamos a la pregunta 6, que dice: ¿qué porcentaje de las personas señalan que su menú favorito no es el arroz con pollo? Entonces ahí tengo mi tabla ya completa. Las personas que dicen que su menú favorito no es el arroz con pollo, no es el arroz con pollo, son los otros platos. Entonces aquí tengo quienes no son arroz con pollo: ensaladas, que es el 48%, estofado, que es el 10%, y pescado frito, que es el 12%. Entonces, como observamos, el porcentaje de las personas que señalan que su menú favorito es el arroz con pollo es el 30%. Por lo tanto, el porcentaje de personas que no prefieren el arroz con pollo es la diferencia respecto del total. Simplemente hago así: 100 menos 30%, que son los de arroz con pollo, me daría 70%. Y esa sería la respuesta. El porcentaje de personas que señalan que su menú favorito no es el arroz con pollo es del 70%. Recuerden que si ustedes lo hicieron sumando
48 más 10 más 12 también les da 70%. Por lo tanto, si lo hicieron así, también es una forma correcta de resolver esta pregunta. Y eso sería todo por hoy, chicos. Muchas gracias. Nos vemos la próxima semana.